Muchas gracias, buen día, muchas gracias por venir, gracias a Presid, gracias a la Agencia Federal de Inversiones, a la gente que organiza la Mesa Magna, donde nos reunimos periódicamente para tratar de promover el desarrollo de emprendedores y de estas nuevas tecnologías en agro. Gracias Tomás Peña, como siempre, el impulsor de esta comunidad, que ya nos transformaste vos a nosotros. Vamos a tomar del panel anterior que estuvimos hablando de lo que es la formación de los ecosistemas para el desarrollo de la innovación y la implementación en agro. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es escuchar a estos tres panelistas. Me iba a salir tres personajes. Tres panelistas con los cuales estuvimos trabajando hace un ratito en cómo construíamos este panel. La idea es introducirlos a ustedes ya en lo que está ocurriendo con AgTech en la Argentina, lo que está ocurriendo en el mundo. Ya no es las tecnologías por sí solas, sino las tecnologías que convergen, y estas tecnologías convergen no solamente con innovadores, sino que también con emprendedores de afuera, locales, cómo los productores de acá están adoptando las tecnologías, están co-creando con estas empresas soluciones. Entonces pasamos de hablar de estas tecnologías exponenciales, de la cuarta revolución industrial, de esto que nos sonaba como muy complejo, a soluciones nuevas que están detrás de demandas nuevas, en las cuales nosotros podemos ser un país sumamente importante, no solamente en el desarrollo de la comunidad emprendedora, sino también como escala comercial que somos el campo argentino para cualquier emprendimiento del exterior. Respecto a las innovaciones que estamos hablando, yo lo que quería compartir con ustedes, yo me dedico a la investigación del mercado, trabajamos con lo que son comportamientos del consumidor y nos estamos enfrentando a algo totalmente nuevo en agro, ya sea por la naturaleza que estamos teniendo de las innovaciones, no es lo que estábamos acostumbrados a innovar en agro, o sea, estas nuevas tecnologías, y a la vez estamos con nuevos oferentes que traen esas innovaciones. Esto está, por supuesto, desde el punto de vista de producción del productor, trayendo un cambio en lo que es el comportamiento en la adopción de tecnologías nuevas. A veces dicen el campo no las está adoptando o lo hace más lento. El proceso es diferente. Las tecnologías son de otra naturaleza. Los interlocutores son otros. El productor requiere en muchos casos del desarrollo de nuevas habilidades, de conocimientos nuevos, de nuevas asociaciones, y es parte del proceso que todo eso esté ocurriendo. Así que creo que esto es lo que vamos a compartir ahora. Va a empezar Carlos, vamos a estar hablando de lo que es la bioeconomía, el AgTech, la trazabilidad. Después va a presentar Martín lo que es trazabilidad con blockchain. Carlos va a estar trabajando con bioinsumos y contando la experiencia de Índigo en la Argentina, sobre todo cómo trabaja con los productores en este momento. Y vamos a terminar con Julián hablando de todo lo que se les pueda ocurrir. Así que bueno, sé que hay un WhatsApp que nos pueden ir mandando preguntas, yo las voy organizando para que tengamos tiempo de contestárselas. Y Carlos. Gracias, Lau. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Una enorme alegría estar acá en el Congreso de APRESID y nada menos vuelta feliz de estar de nuevo en Rosario. Y voy a contar una infidencia. Yo tuve la oportunidad de estar en el primer Congreso de APRESID, hace 30 años atrás. La verdad que seguramente hay muchos. Levante la mano los que estuvieron en el primer Congreso de APRESID. Bueno, así que la verdad que es notable, impresionante el recorrido. Y sin embargo les diría que esto apenas empezó. Y lo que viene por delante es mucho más desafiante que lo que hemos recorrido en 30 años atrás. Vamos a empezar con lo obvio. Que es algo que todos los que están acá sabemos. La agricultura es la industria más importante del mundo. No tenemos ninguna duda. Estamos convencidos, apasionados, vivimos de eso. ¿Por qué? Porque desde que el Homo sapiens, hace unos cuantos años atrás, un día decidió que en vez de seguir persiguiendo mamuts, le era más cómodo y confortable tratar de cultivar una semilla de trigo y a partir de ahí estacionarse, establecer una familia y
nació lo que se llama hoy en día civilización. A partir de ahí la agricultura ha estado vinculada con la salud, con la alimentación, con la cultura del hombre. Sorprende que aún hoy, después de tantos años, todavía la agricultura sea la industria que más empleos genera en el mundo. 40% de la población humana trabaja en agricultura. Sorprendente que aún, con todo el avance de la medicina, la agricultura sigue siendo la industria que protege contra más enfermedades, porque asegura la alimentación y asegura el correcto balance nutricional de los seres humanos. Y finalmente, la agricultura sigue siendo hoy el sustento de la raza humana. Y podríamos estar tremendamente preocupados y no sabríamos ni cómo llegar a nuestra casa, ni cómo llamar a nuestra mujer, si colapsara Internet, ¿no es cierto? Pero lo que nos asegura que podamos seguir alimentándonos en la agricultura. La pregunta de hoy es: ¿qué futuro tiene la agricultura? Y la respuesta contundente frente a eso es: de la manera que la estamos haciendo, ninguna. O sea, no hay futuro si seguimos haciendo agricultura de la manera que estamos haciendo. Chan, titular, ¿no? Pero de esto se trata, para hablar 3 problemas fundamentales. El primero: cada vez hay menos productores. Cada vez los productores salen del negocio agrícola y se van a otros negocios. Y eso lo hemos vivido. Cada vez los campos se quedan vacíos, cada vez hay menos productores y cada vez los productores son más grandes. Es la única manera de entender. O sea, es un negocio que expulsa, no tiene futuro. Un negocio que perjudica al medio ambiente no tiene futuro. O sea, la agricultura como está hoy no es sustentable. O sea, no aguanta el planeta. Y tercero, pero no menos importante, es: no hacemos felices a los clientes. Nuestros consumidores no están felices con lo que le damos y con lo que le ofrecemos. Dicho sea esto, no tenemos futuro de esta manera, con esta agricultura, como le hicimos por los últimos 10.000 años. Es el momento de cambiar. Y estos son datos que son duros, que son difíciles, que nos cuesta reconocerlos, pero es así. Hoy en día la agricultura, a pesar de los esfuerzos, degrada el suelo, usa más agua que la que debería, usa más nitrógeno que el que debería, contribuye y es parte fundamental del problema del cambio climático y está contaminando los alimentos con pesticidas. No es una agricultura la actual sustentable. Y eso no hay nada malo en decirlo y reconocerlo. Una agricultura basada en commodities, donde el producido de cada productor individual se termina consolidando en un silo o en un acopio, no satisface la demanda de los consumidores. Que los consumidores hoy piden, dame GMO free, o quiero una alternativa orgánica, o quiero una alternativa con producción sustentable, o quiero que no venga de desmonte, o quiero que esté libre de pesticidas. Y la solución no es decirle: sorry, amigo consumidor, es lo que tengo. Porque va a buscar otra alternativa. No es una alternativa. Y finalmente, o sea, hoy en día, el cambio climático es claramente una certeza. O sea, sabemos, y el problema es parte de la agricultura. O sea, la agricultura ha reducido el nivel de carbono en el suelo de 3-7% a menos del 1%. Y eso cada uno de nosotros lo sabemos. O sea, ese carbono que estaba en el suelo, ¿dónde está? Está en la atmósfera. Hay 1 teratonelada de carbono que estaba en el suelo hace miles de años y hoy en día está en la atmósfera. Y eso es parte del problema de efecto invernadero. Así que, señores, el problema del cambio climático es de la agricultura. Ahora, sabemos cómo detener esa degradación y estamos aquí en APRESID, en un grupo de productores que saben cómo hacerlo y lo vienen haciendo. O sea, cultivo de cobertura, la siembra directa, la rotación de los cultivos, el uso eficiente y preciso de los agroquímicos, justamente
Y la respuesta es esta: si pudiéramos implementar estas prácticas en gran escala, podríamos volver a recuperar todo ese carbono que estaba en la atmósfera, volverla a poner en el suelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empezar parte de esta nueva agricultura? Índigo es una startup, o sea, no está muy lejos de las compañías que empezaron a hablar hace unos años en el panel anterior. Apenas tenemos 5 años, apenas tenemos 2 años en Argentina, que empezó con una compañía focalizada en bioinsumos. Bioinsumos son microorganismos naturales que incorporamos a las plantas a través del tratamiento de semillas para mejorar su productividad y solucionar problemas que hoy no tienen solución. Estrés bióticos y estrés abióticos. En eso estamos focalizándonos hoy. Pero estamos avanzando a partir de ahí, como parte del problema de la agricultura hoy, no es un problema de inputs o problema de outputs. Es un problema horizontal. Es un problema que va desde la producción hasta la comercialización. Así que si nos concentramos solamente en una parte de la cadena, no estamos siendo parte de la solución. La solución viene a través de toda la cadena, y esto es justamente lo que vamos a hablar hoy en el resto de los panelistas. Esto tiene que ser una solución, tiene que ser solución y tiene que ser trazable. En esto estamos trabajando en Índigo. Estamos comprometidos a solucionar, ya les dije, los 3 grandes problemas. ¿En qué estamos focalizándonos? ¿Cuáles son las propuestas de solución de Índigos? La primera, traer tecnologías limpias, traer tecnologías verdes, traer tecnologías sustentables, microbios, que incrementen los rendimientos, reemplazando o reduciendo el uso de químicos y fertilizantes. Segundo, decomoditizando, o sea, rompiendo. O sea, la agricultura argentina, o la agricultura mundial hoy en día, se parece al Ford T, donde producimos un Ford negro, asumiendo que todo el mundo va a querer comprar un Ford negro. Y ya claramente nos están diciendo, no quiero comprar más Ford negros. Entonces tenemos que empezar a decomoditizar. ¿Cómo empezar a decomoditizar? La solución pasa por la digitalización. La solución pasa por digitalizar parte de la oferta. Y el tercer punto es incorporando transparencia y trazabilidad, tema de hoy, desde el productor hasta el consumidor. Fácil de decir, tremendamente difícil de hacer. Pero bueno, desde aquel Homo sapiens que empezó sembrando un trigo que al principio ha tenido un montón de problemas para lograrlo fructificar y llegar a producir y convertir el pan, a lo que estamos hechos hoy han pasado muchos años. El asunto es empezar y comenzar. Como reflexión final, les dejo esto. ¿Cómo puede ser que la agricultura, que es la industria más importante en el mundo y sin duda la más importante de Argentina, tenga un nivel de digitalización más bajo de todas las industrias? ¿Cómo puede ser que cuando pensemos en cuál es el líder digital del agro, no se nos venga ninguna empresa a la mente? Claramente esto es el desafío, pero claramente es esta la propuesta. Es, como diría alguien, es por acá. Es por acá. Finalmente, nuevas empresas van a salir, estamos seguros que dentro del panel anterior y este panel y lo que van a escuchar a lo largo de varios días, seguramente este espacio va a ser llenado, va a ser cubierto por una empresa que está en este momento empezando. ¿Cómo debería verse el futuro? La producción tendría que crecer al ritmo de crecimiento que acompañe a la población, no como es hoy. La agricultura tendría que ser rentable. La agricultura tendría que ser sustentable y tendría que satisfacer las demandas ambientales. Y finalmente, los consumidores deberían poder entender de dónde y cómo proceden sus alimentos y con un código de barras poder llegar hasta quién lo produjo y hasta, ¿por qué no?, ver la cara del productor y en qué campo se hizo. Apasionante. Realmente apasionante. Créanme que mis 35 años de trayectoria y de carrera y en este negocio, no puedo concebir un momento más apasionante para estar en este negocio y estoy seguro que un mundo mejor empieza con la agricultura. Gracias. Gracias, Carlos. Martín. Mientras que va apareciendo la presentación,
Me presento, yo soy Martín Hagestrom, soy líder de blockchain para la América Latina en IBM. Muchas gracias a Presid por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Ahí estamos. A ver, la idea de la presentación de hoy es hablar de blockchain, de esta tecnología, pero en realidad es cómo esta tecnología puede ayudarlos y cómo se puede aplicar a las cadenas de suministro. ¿Quién se acuerda, así como Carlos preguntó quién estuvo acá hace 30 años, quién se acuerda cuando antes íbamos a un almacén y nos fiaban? A ver, ¿cómo funcionaba esto? Nosotros íbamos y el almacenero tenía un cuadernito, la famosa libreta del almacenero, algo como esto, donde iba anotando lo que nosotros nos llevábamos. Nos llevamos una cierta cantidad de productos y el almacenero anotaba cada uno de los productos que nos estábamos llevando. Y nosotros, como teníamos que volver una semana o 2 semanas después a pagar eso, también nos teníamos que anotar qué era lo que nos habíamos llevado o por lo menos cuánto le debíamos. ¿Qué pasaba? De vez en cuando nosotros llegábamos y el almacenero probablemente lo que anotó como un 4 se leía como un 9 y se generaba una disputa, un problema que había que resolver y se resolvía. Uno iba y leía la historia, o sea, cada uno de los productos que nos habíamos llevado o, no sé, encontrábamos una forma de resolver el problema. Y ustedes dirán qué tiene que ver esto con lo que hacen ustedes, pero en realidad ustedes no trabajan solos, o sea, cada uno de ustedes forman parte de una cadena de suministro, intercambian no solamente productos, sino información con un montón de eslabones. Y de vez en cuando se generan disputas, y para evitar esas disputas tenemos ciertos procesos que tenemos implementados. Cada uno de ustedes tiene, de alguna forma, algún tipo de sistema de información donde van guardando cada una de las transacciones, los productos que salen, los productos que entran, los productos que se transportan, el dinero que entra y que sale, se va guardando todo eso y cada uno de los eslabones dentro de una red de negocios tiene también esa misma información, la otra cara de la transacción, así como el almacenero tiene su libreta y nosotros teníamos lo nuestro. En estas cadenas de suministro también tenemos distintas caras de una misma transacción. Y tenemos además documentos para suplir un poco la falta de confianza que existe entre los distintos participantes. Todo sería mucho más fácil si solamente uno llevara la cuenta. De ahora en más, solamente hay uno que tiene una base donde va guardando las transacciones y todos le creemos a eso. Pero la realidad en la práctica eso no se da. Entonces cada uno tiene su propio sistema y de alguna forma tenemos que tener procesos y documentos y guías de despacho con un sello de recibí conforme que va supliendo o va mitigando esa falta de confianza entre los distintos participantes. Un poco lo que venimos a cambiar con esta tecnología o el potencial de esta tecnología es recambiar un poco estos modelos de confianza. Sin meternos en la parte tecnológica, tenemos algunos componentes. Uno es una especie de base de datos, un ledger de transacciones donde se van guardando cada uno de estos movimientos, los distintos movimientos de la mercadería, por ejemplo, y este ledger o esta base de datos está replicado por cada uno de los participantes de una red de negocios. Podemos estar hablando de un productor, un retailer, una empresa de transportes, el proceso que sea que involucre varias organizaciones, podemos tener una copia de ese ledger. ¿Y por qué es importante que este ledger esté replicado? Es porque ahora podemos tener una sola versión de la verdad. Todos podemos ver esa misma información. Ya no es esos problemas que se pueden generar porque el almacenero anotó un 4 en vez de un 9, o yo dije que entregué cierta cantidad de producto y no sé, el transportista dice que cargó otra cantidad de producto, sino que todos tenemos esa misma copia y vemos esta misma versión de la verdad. Y tenemos otra característica que es que para que una transacción quede escrita en el ledger, los participantes de esa red de negocio tenemos que estar de acuerdo que esa transacción es válida. Y esto suena como algo que es engorroso, pero en realidad es un proceso que es automático. O sea, podemos ir verificando que se vayan cumpliendo ciertas reglas de negocio y ahí queda escrito y es visible para todos los demás. Y lo último es que cuando una transacción queda escrita en este ledger, no se puede ni modificar ni eliminar. Y eso nos va a ayudar mucho el tema de la confianza. Aunque un dato lo haya escrito otro,
alguien fuera de mi organización, yo puedo confiar en que ese dato no va a cambiar. Ese a otro participante no se va a decir, si me dijo que entregó una X cantidad de mercadería, después no puede cambiar ese número. O si transportó una mercadería a una determinada temperatura, en el momento de que haya un problema, tampoco puede cambiar ese dato. Entonces, aunque yo no controle ese dato en una base de datos propia, yo puedo confiar en el dato de otro participante. Y esa es la parte teórica, no voy a hablar mucho más de tecnología. La idea de esto es tener una base para lo que hemos construido. Nosotros hemos trabajado en 2 redes. Cuando hablamos de blockchain hablamos de redes, porque son múltiples participantes que transaccionan. Una de ellas es una red de trazabilidad de alimentos. Es un proyecto que surgió con Walmart hace 2 años atrás. Vino la persona de seguridad de los alimentos de Walmart, puso esa bandejita de mangos sobre la mesa y le pidió a su equipo que haga la trazabilidad como si estuvieran teniendo un problema de seguridad de los alimentos, como si se estuviera enfermando la gente por consumir ese producto. Su equipo tuvo que hacer esta trazabilidad, una combinación de procesos basado en papel, digital, haciendo llamados, pidiendo documentos, y el número romántico es que tardaron 6 días, 18 horas, 26 minutos. Básicamente una semana en poder tener la trazabilidad de qué productor era, de qué lote y en qué otras tiendas tengo el producto que corresponde a ese mismo lote, como para poder sacarlo de góndola. Nosotros lo que hicimos fue identificar a cada uno de los eventos relevantes dentro de esa cadena de suministro, son estos 12 pasos, y los subimos en una red. En ese momento fue un piloto donde subimos estos participantes y empezaron a subir datos de trazabilidad. Salió del campo, se puso en una caja, después se cortó. O sea, esos distintos eventos de trazabilidad los fuimos cargando. Y cada uno de esos participantes va cargando estos datos. Después de tener estos datos en esta red, hacer esa consulta a partir de la bandejita de mangos se puede hacer en un par de segundos. ¿Qué es lo que me permite esto? Es poder reaccionar muchísimo más rápido ante un evento de seguridad de los alimentos. Hay un caso que es bien emblemático, hace 10 años atrás en Estados Unidos con el tema de la espinaca, y me voy hace 10 años atrás, ahora van a entender por qué, pero el problema no ha cambiado en nada. Se tardó más o menos 2 semanas en poder tener la trazabilidad, la gente se estaba enfermando, hubo ciertas muertes, 26 estados de Estados Unidos tenían casos detectados, y se tardó más o menos 2 semanas en detectar el origen del problema. Era un lote de un proveedor de California. Durante esas 2 semanas se sacó todo el producto de góndola de Estados Unidos, toda la espinaca, pero el problema más grande no se dio en esas 2 semanas de pérdida de producto y pérdida de facturación, sino el consumidor final volvió a consumir la misma cantidad de espinaca recién 7 años después. O sea, el golpe en la confianza del consumidor es muy fuerte. Imagínense durante 2 semanas donde empieza a enfermarse gente, empiezan a aparecer noticias, entonces empieza a generar como una bola de nieve que en el momento, si yo no puedo reaccionar bien rápido, se generan estos problemas. Entonces, la capacidad de poder reaccionar en un par de segundos, a poder detectar ante un problema, saber qué producto, de qué tiendas puedo retirar, es muy rápida para poder hacer estos recalls quirúrgicos y dar una respuesta rápida al consumidor. Si bien la solución nació con un tema de seguridad de los alimentos, ha ido creciendo. O sea, las problemáticas, por un lado, es la seguridad de los alimentos, por otro lado, es tener visibilidad de la cadena de suministro completa, desde el productor hasta el consumidor final. Temas de reducción de desperdicio de alimentos, o sea, de lo que se desperdicia de alimentos, el 70% se desperdicia en la cadena de suministro. No es la gente en su casa tirando los alimentos, aunque eso pasa, pero la realidad es que la mayoría de los alimentos se producen por ineficiencias en la cadena de suministro. Y por otro lado, como decían antes, tenemos un consumidor que es cada vez más exigente. Estamos acostumbrados a tener el celular y tener información de absolutamente todo, pero de los alimentos que consumimos sabemos muy poco. Hoy un producto es orgánico porque está abajo del cartelito que dice orgánico. Como consumidor tenemos muy poca información. Entonces la solución se pensó, el corazón fue el módulo de trazabilidad, pero por otro lado se creó un módulo de certificados para poder gestionar los certificados. Una empresa como, no sé, Nestlé, que participó en el proyecto inicialmente, gestionar todos los certificados de todos sus proveedores era un desafío. Por otro lado, un tema de freshness o tener la capacidad de elegir qué producto o alargar el tiempo de góndola de un producto. Ahora podemos contar después un ejemplo con un proveedor de hamburguesas en una cadena de fast food.
y un tema de darle información al consumidor final. Y eso es lo que más estamos viendo en Latinoamérica, donde productores, por ejemplo, de aceite de oliva, están mostrándole al consumidor final con una aplicación móvil de qué forma se produce su aceite. O un productor de café que hace un producto premium, mostrarle al consumidor final datos sobre ese producto. O Carrefour, para su marca propia de pollos, está mostrando al consumidor final con una etiqueta, un código QR, uno puede ver cómo se alimentó, qué tan felices eran las gallinas, básicamente. O sea, es darle información final al consumidor final. Y esta es una red que originalmente surgió con Walmart, pero se tomó la decisión de hacer algo para la industria. Y hoy hay participantes dentro del mundo de los retailers, está Whole Foods, está Walmart, está Albertson, está Carrefour, hay empresas como Nestlé, como Unilever, Golden State Food, Tyson Food, y acá en la región tenemos productores de frutas, productores de café, productores de camarones en Ecuador, productores de carne. O sea, hay distintos productores, es una red que se está creciendo muchísimo. El valor principal está dado en el ecosistema y los miembros que participan. La segunda red, y voy a ir más rápido en esta, es un joint venture que hicimos con Maersk y lo que busca es cambiar el comercio exterior. En este caso, los participantes son puertos, aduanas, empresas de transporte terrestre, empresas navieras, 3PL, freight forwarders, todos los que importadores, exportadores, todos los que participan en un movimiento de un contenedor. La solución, y se ve muy chiquito, en la idea no es que lean, pero la solución busca compartir datos de trazabilidad que describan el ciclo de vida de un contenedor. Tenemos esta función que se llama Shipping Pipeline, que son los 120 eventos que nosotros hemos estandarizado como los eventos que van describiendo desde que el contenedor sale de la casa del exportador hasta que llega a la casa del importador. Y por otro lado, digitalizar toda la documentación que acompaña a esa carga. Esto lo que nos permite es no solamente generar ciertas eficiencias, sino reaccionar mucho más rápido en eventos como, no sé, se me atrasa una carga o me falta un papel, o poder hacer revisiones de la documentación de forma avanzada. Esta es una red que también originalmente surge con Maersk, pero se hizo algo para la industria. Hoy 5 de las 6 empresas navieras más grandes del mundo son parte de esta red. Hay terminales en todo el mundo, puertos en todo el mundo. Tenemos en la región una sola aduana, que es la SUNAT en Perú, pero es una red que está creciendo mucho, ya tiene más de 100 participantes y es una red donde cualquiera que sea dueño, ya sea como importador o exportador de un contenedor, puede participar y hacer la trazabilidad de su contenedor. Y eso es todo lo que tenía, me pasé por 1 minuto. Muchas gracias. Gracias, Martín. Juli. Buen día a todos. Gracias por darme la oportunidad de participar de este panel. Es un placer compartirlo con ustedes. Soy un socio de APRESID y hoy estoy acá como socio de APRESID. Más allá de mi rol empresario o parte de algunas instituciones intermedias de las que participo, vengo a tratar de ayudar en el pensamiento y a aterrizar de qué hablamos cuando hablamos de la bioeconomía, las AgTech o las agrotecnologías y la trazabilidad. Y espero en la presentación dar una pequeña introducción y una visión de hacia dónde vamos y a qué nos estamos enfrentando. Quienes me antecedieron, tanto Carlos como Martín, propusieron nuevos desafíos por delante y a eso se viene. Y dice, pilares del mundo que viene y sobre todas las cosas de Argentina. Probablemente estemos enfrentándonos a un cambio muy fuerte y estoy feliz por eso, porque verdaderamente ser parte de la cuarta revolución industrial del mundo es muy importante. Y todos nosotros vamos a vivir cosas que van a permanecer en los libros de historias de generaciones futuras que me imagino en la revolución industrial nadie lo pensó. Y bueno, nos está pasando, siéntanlo,
Empiécenlo a vivir. Ahí estamos. Lo primero que hice fue ir al diccionario y tratar de entender. ¿Tienen un marcador? Ah, gracias, Charlie. No. Bueno, lo primero que hice fue ir al diccionario para tratar de nivelar y ahí está, muy bien. ¿Y qué dice de la bioeconomía? De la bioeconomía dice que puede definirse como la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, procesos y métodos biológicos, pero de forma sostenible. Primer concepto distinto. Por otro lado, ¿qué dice la SACTEC? Dice que las empresas SACTEC son aquellas que aportan la nueva tecnología. Y yo me permití tachar tecnología y modificarlo por herramientas. Herramientas que al agro le van a dar un sentido más amplio. Y por el otro lado, la trazabilidad, que es una serie de procedimientos que permiten seguir la evolución de un proceso. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia y a enmarcarnos contextualmente en nuestro país, en la Argentina. En la agricultura argentina el primer hito fue en el año 1989, hoy nos acompañan acá varios pioneros, y nació APRESID, rompiendo fuerte los paradigmas. Hoy hace 30 años que existe APRESID y tenemos el 92% de la superficie en siembra directa, lo cual nos coloca dentro de esta bioeconomía de manera muy distinta. Y haciendo referencia a lo que decía Carlos, eso es una ventaja comparativa muy significativa de nuestros competidores, los brasileros, los americanos y el resto del mundo. En el 2001 empiezan los primeros cursos de agricultura de precisión. Inquietos, emprendedores, en el INTA Manfredi empiezan a trabajar en cómo hacer las cosas de manera diferente. En el 2004, en APRESID, ya estábamos incómodos y empezamos a pensar de qué manera podemos aumentar nuestro modelo, cómo le podemos dar escala, y empezamos a decir, ¿podemos ir a una ganadería en siembra directa? Y nace el primer simposio ganadero. Por otro lado, en el 2008 dijimos, pero esto tiene que cambiar. Entonces lanzamos agricultura certificada. Y entre el 2011 y el 2013, tal vez los peores años en la historia de la Argentina en materia de la actividad agropecuaria y agroindustrial en general, el sistema nos empezaba a asfixiar y empezamos a pensar y a trabajar en cultivos de cobertura, en la sustentabilidad, en rotar raíces, en rotar sistemas, en rotar herbicidas, y todos cada vez más incómodos hacia nuevas cosas. Y bueno, lo podemos definir como que agricultores resilientes siguen adelante sin saber a dónde van, porque no sabíamos a dónde íbamos. Verdaderamente quien diga algo distinto debe haber perdido muy fácil la memoria, pero esto era lo que hacíamos, seguir adelante. Entonces, más datos que me proveyó el lunes en el inicio de la semana ACTEC en Córdoba, la Bolsa de Comercio. Miren esto. Argentina representa el 3% de las exportaciones agroindustriales y se ubica en el nivel número 11 a nivel mundial. Sin embargo, somos el primer exportador de harina de soja, de aceite de soja, de aceite de girasol, el quinto exportador de carne vacuna, logrado en los últimos 3 años, el quinto exportador de trigo, logrado en los últimos 3 años, el primero o segundo exportador de maní, y depende de la cosecha, el primero de biodiesel y el segundo o tercero de maíz. Llamativo. Quiere decir que producimos materias primas de bajo valor que son transformadas y exportadas como alimento por otros países. Un dato. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué nos traen la bioeconomía más la SACTEC más la trazabilidad? Bueno, por un lado, la posibilidad de repensar los procesos de negocios y empezar a planear hacia dónde vamos. Hoy empezamos a planear. Hoy podemos empezar a pensar hacia adelante y no solo usar la fuerza y el empuje que tiene el campo argentino. Dejar de entregar commodities.
¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas para contar. Porque tenemos el modelo más sustentable del mundo. Con solo viajar a estos dos países, tanto a Brasil como a los Estados Unidos, podemos ver que nuestro modelo es el más sustentable de todos. Por millones de razones, que no nos da el tiempo, pero que es así. Y pasar de un mercado, alimentamos a 400 millones de personas. Empecemos a pensar en alimentar a 800 millones de consumidores. Y convirtamos nuestros campos en pequeñas empresas alimenticias. Integrémonos, empecemos a pensar cómo hacer las cosas distintas para generar valor real. Para de esta manera aumentar el ingreso, los empleos y la distribución. Fíjense, preocupados por esto, lo que hicieron los retailers. Fueron a buscar al número 1 de la tecnología del mundo y le dijeron: queremos un sistema de trazabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos controlar ni siquiera la manufactura. Tenemos tanto problema, hacemos las cosas tan mal, que tenemos que tener una red blockchain. Eso es un dato. ¿Y cuál es el valor? Que nosotros, los agricultores, los ganaderos, los forestales, tenemos que inmutar los datos. ¿Para qué? Para pasar de esto a esto. De nuevo, de esto a esto. Tenemos experiencias para contar. Tenemos buenas experiencias para contar. Nuestros campos son lindos. La gente trabaja cuidándose. Nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde. Estamos permanentemente detrás de eso. Contémoslo. Mostrémosle a los consumidores. ¿Cómo? Con la tecnología. Dios es argentino, no hay dudas. ¿Por qué? Porque esta capacidad de inmutar datos, de hacerlo de manera segura y transparente, nos da la oportunidad histórica de recuperar la reputación. Nos dedicamos a destruir nuestra reputación de manera sostenida en la historia argentina. Llegó la tecnología que no va a hablar más de nosotros, nos va a permitir no hablar más a nosotros, sino que redes como la red blockchain, sea de IBM u otra, nos van a permitir inmutar el dato, que nadie lo cambie, y simplemente diga: los argentinos hacen las cosas bastante bien, no eran tan malos. Entonces, esto nos cambia las relaciones de negocio. Esto nos da la posibilidad de darle al consumidor lo que el consumidor necesita. Y esto no es una frase hecha, esto es una realidad. Una realidad que todos los que están acá y todos los que hoy no entraron podrían tener también. ¿Qué necesitamos? Retroalimentar el modelo sustentable. Que esto sea la mejora continua. Tenemos que empezar a integrar otro tipo de profesionales. ¿Para qué? Para empezar a entender cómo mejorar la captura del carbono. Venimos capturando hace 30 años. Lo mejor que supimos conseguir fue RTRS. Y quisimos ir a vender los bonos y no podíamos porque no había mercado. ¿Saben qué? Tenemos la suerte de que una compañía americana como Índigo se puso los pantalones y salió al mercado a decir: iniciativa Terraton, vamos a pricear y le vamos a pagar a los agricultores la captura del carbono. Tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Y saben lo que le dije al CEO de la compañía? Gracias a estar ahí. Venite a la Argentina, es mucho más fácil, ya está todo hecho. Y tenemos que seguir sobre ese modelo. ¿Para qué? ¿Cómo hacemos para llevarlo adelante? Bueno, una sugerencia. Amplifiquemos la escucha e invirtamos en recursos humanos. Integremos distintos recursos humanos. Veamos qué estamos haciendo. Comparemos lo que estamos haciendo con donde queremos ir. Capturemos las tecnologías de proceso. Las tecnologías no son ni más ni menos que herramientas. No le pongamos nombres difíciles, hagámoslo simple, son herramientas. ¿Tá? Potenciemos las buenas prácticas, tanto agrícolas como ganaderas. Migremos hacia modelos mixtos. No hagamos uno solo. Pensemos qué más podemos hacer. ¿Son gallinas felices? Sí, es una práctica.
¿Hacemos huevos contentos y los convertimos en huevos secos? Sí. Inmutamos los datos, capturamos ese dato y vendemos un maple o huevo seco con un código QR contándole quiénes son aquellas personas que trabajan en una granja. Sí, lo podemos hacer. Hoy lo podemos hacer. Entonces, adquiramos esta tecnología para capturar el conocimiento, para mostrar mayor experiencia, como les vengo diciendo, y busquemos asociaciones reales. Apoyémonos en las organizaciones intermedias, en APRESID, en ACREA, en la que sea. Pero trabajemos en esta medida. A su disposición. Muchas gracias. Y vamos por más Argentina. Gracias, Julián. Les hago una pregunta que nos llegó y después les hago otras preguntas que no me llegaron por WhatsApp. En este caso nos pregunta, para cualquiera de los disertantes, desde el punto de vista del productor y del consumidor, ¿cómo ven el futuro de marketplaces agrícolas cerradas versus abiertas? ¿Cómo veo el futuro? Lo veo irreversible, lo veo que no hay opción. O sea, vamos hacia ahí. O sea, vamos o sea, no tiene lógica ninguna que hoy en día, en el siglo actual, en el momento actual, el productor siga vendiendo su producción por teléfono comparando con cuatro alternativas. Eso no es sostenible. Vamos a un marketplace y el marketplace por definición es abierto. O sea, no hay marketplace cerrados. O sea, nadie entra en un marketplace cerrado. Entonces el marketplace es abierto y tienen que estar todos. Y si no están todos, nadie quiere entrar. O sea, creo un poco lo mismo. O sea, y hay un tema de esto, y más allá de blockchain, o sea, toda esta nueva tecnología lo que permite es tener datos que alimentan y den más valor y faciliten esta creación de marketplace. O sea, hoy hay un tema de confianza y necesitamos a ciertos intermediarios y hacer llamados por teléfono, pero cuanto más sabemos sobre los productos que vamos a estar comprando, más información tenemos, más confianza y transparencia tenemos, es más fácil que estos marketplaces vayan creciendo. Bien, nos preguntan ahora, Carlos, para vos. Yo me pregunté lo mismo cuando lo dijiste. Microbios como tecnología limpia. ¿Cómo sabemos que son más seguros que los químicos? Es una buena pregunta. Definitivamente es una buena pregunta. La primera afirmación es, estamos trabajando con algo que está. O sea, no ha sido creado, ha sido creado por Dios, está disponible. Lo único que estamos haciendo es utilizándose a nuestro favor. O sea, el ejemplo más contundente, más sencillo que todos ustedes saben y conocen es el Rhizobium japonicum. O sea, no es un invento de nadie, está disponible, lo estamos utilizando. Bueno, la pregunta es, ¿no es raro que en todo este proceso solamente haya un microbio útil y utilizado? O sea, cuando en la naturaleza hay 1 trillón, ¿por qué hemos invertido tanta plata en buscar químicos y no en buscar microbios? Posiblemente la respuesta sea porque lidiar con los microbios es mucho más difícil, porque son seres vivos y la respuesta y su funcionamiento es muy variable y variable en cada campo. Por eso estamos más acostumbrados a una agricultura más binaria, que es verde, amarillo, mata, no mata, cuando una agricultura que es digital, que va a ser biológica, donde cada microbio va a tener un impacto distinto en cada campo. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, este es el dilema. Bien, bueno, no tengo más preguntas, así que voy a hacer algunas preguntas yo porque tenemos un poquito más de tiempo. Esta es para los tres, pero el disparador fuiste vos, Julián. Lo hablamos antes de entrar acá, pero yo querría poner en la práctica el tema de la trazabilidad del blockchain. Entonces, vos hablaste de este capital diferencial que tenemos como productores, hablaste de que deberíamos estar contando esta historia. Si nosotros quisiéramos organizarnos ahora, ¿qué tiene que hacer un productor? ¿Cómo se sube un productor a esta plataforma? ¿Cómo interactúa la captura de datos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo contamos esta historia? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, mi primer sugerencia es entender hacia dónde querés llegar
y cuál va a ser tu producto, ¿no? Si yo quiero mejorar la performance de los productos que ya hago, que pueden ser el maíz, la soja y el trigo como básicos, y para hacerlo simple, voy a empezar a tratar de contratar las tecnologías que me permitan capturar los datos de manera automática, que ya existen en el ecosistema argentino. Por otro lado también, lo que puedo hacer es implementar programas como por ejemplo el de agricultura certificada y empezar a protocolizar cada uno de los movimientos. ¿Por qué empiezo por esto y qué es el principio? Porque todo esto lleva a un cambio cultural en la organización, sea grande, mediana o chica, va a tener cambios culturales en los comportamientos. Entonces es muy necesario comenzar a hacerlos cuanto antes. Después, las empresas, estas empresas ya están trabajando con empresas como IBM para que todos esos datos se eleven a la plataforma, ¿tá? Y que queden inmutados, incambiables, nadie los va a poder modificar. Y empezar a construir así oferta de producto para salir a vender producto diferencial y en lugar de salir a vender un camión o varios camiones de un maíz colorado que pierda la trazabilidad, vender contenedores con grupos de productores que sean desde el campo con maíz trazado y con información. ¿Y yo cómo hago para subirme a la cadena? O sea, yo quiero formar parte de esa cadena, que voy y toco un timbre. ¿Cómo llego? Soy productor y digo, che, estoy acá, produzco vacas, quiero entrar a la Unión Europea. ¿Lo hago bien? ¿Lo quiero contar? ¿Cómo me subo? Ahora te dejo mi tarjeta, pero no, a ver, son proyectos que son cortos, estamos hablando de proyectos que duran semanas y ese es un poco el mensaje, o sea, la parte, si queremos, tecnológicamente más compleja, que es armar esta red, ya está hecho y hoy es un tema de integrarse. Son proyectos que tienen que ver con entender cómo es mi proceso y no solamente adentro de mi empresa, sino proceso entre distintas organizaciones, cómo es mi cadena de suministro, identificar para qué quiero la trazabilidad, eso es bien importante. Yo quiero la trazabilidad por un tema de seguridad de los alimentos, quiero trazabilidad porque quiero diferenciar mi producto con respecto a la competencia, quiero trazabilidad. Tenemos un cliente que está usando la red porque quiere hacer que un sobreprecio o un subsidio que se paga por Fair Trade le llegue, o sea, mostrar de qué fincas llega, de qué finca está saliendo este producto, que es café, para mostrar después que la plata le llega a esas fincas. Entonces, o sea, la misma funcionalidad con respecto a trazabilidad puede tener objetivos distintos. Entonces, lo primero es identificar para qué, a qué productos, quizás no es para todos los productos, sino puedo empezar con los que a mí me van a agregar más valor y a partir de ahí son proyectos que duran semanas donde uno entiende cómo es mi proceso, cuáles son los momentos relevantes del proceso y de dónde voy a sacar los datos para poder enviarlos. Son proyectos que pueden durar 4, 6, 8 semanas. No quiere decir que eso va a tener todos mis productos trazados, sino que voy a poder empezar y a partir de ahí empezar a entender qué me está aportando valor y poder crecer. Y acá algo que es importante es, y recién lo dijeron, o sea, la parte, si quieren, más compleja de esto es que estamos lidiando con humanos, hay que ponernos de acuerdo. O sea, ni siquiera es una tecnología que se implementa para ustedes solos, sino es dentro de una cadena con distintas empresas, entonces hay que sentarse y ponerse de acuerdo, tomar ciertas decisiones y ayudar a ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, esa, si quieren, la parte más. Yo tengo una mirada un poquito distinta ahí. Yo estoy seguro que en esta sala, en este grupo de productores, hay un montón de ejemplos de gente que está haciendo este camino. O sea, en esta sala estoy seguro que hay un montón de productores que ya han hecho ese recorrido, que tocaron el timbre, que se equivocaron, que buscaron, que viajaron a Europa, que viajaron a Alemania, que consiguieron un comprador, o sea, el camino está sucediendo. Eso está pasando. Y yo todos los días me encuentro con un productor que está produciendo chía, o está produciendo maíz orgánico, o está produciendo esto, o abastece una empresa de web. Está lleno de casos. Está pasando. Lo que tenemos que hacer, la tarea es amplificarlo. Hoy estamos trabajando de a uno a la vez. Está trabajando este productor que viaja a Alemania, que prueba y hace 15 y tarda 10 años. Esto hay que amplificarlo. Este es el potencial del mundo digital.
de una manera donde yo voy a producir esto y me encuentro con el comprador y ahí empieza la cadena. O sea, el camino lo estamos recorriendo, lo que queremos hacer es potenciarlo, acelerarlo. Yo ahí también tengo una mirada distinta a ustedes, complementaria. Ustedes dicen, tengo que tener en claro para qué quiero la trazabilidad. En realidad yo creo que estaríamos como perdiendo una oportunidad. A veces no sabés para qué la querés, porque en realidad el productor tampoco sale mucho afuera y cierra sus acuerdos directamente, ¿no? Pero sí lo que creo es que tenemos hoy la oportunidad, o sea, hacemos muchas cosas bien. O sea, un productor que está trabajando con bioinsumos no es lo mismo que un productor que no está trabajando con bioinsumos, tiene otro valor en el mercado que todavía nadie se lo paga. ¿Sí? Un productor que tiene un sistema en siembra directa y usa cultivos de cobertura no es lo mismo que uno que no lo hace. Entonces creo que esas cosas que estamos bien, lo primero, si entendí por lo que ustedes dijeron, si yo fuera productor, las tengo que digitalizar, porque si no las digitalizo no me puedo subir a este blockchain del que ustedes usan. Ese sería como el primer paso. O sea, si yo fuera productor, por ahí no sé para qué voy a hacer mi trazabilidad, no sé si va a ser para seguridad del supermercado o si va a ser porque le puedo vender mejor a McDonald's mi producción de huevos, o algo puede ser por menores costos o por mayor valor. Pero creo que la oportunidad que tenemos es empezar al menos por la parte de la digitalización, porque si no hacemos eso, todo el resto no tiene sentido. Entonces, una vez que hacemos eso, por ahí lo que podríamos armar es trabajar institucionalmente o gremialmente, que creo que los productores lo hacemos bien en la Argentina, y ahí está el rol de APRESID, CREA, que está trabajando lo mismo, Sociedad Rural, que estuvo la semana pasada con CREA en un tema de acta, que vos estuviste, Carlos, y ese creo que es el gran potencial que tenemos nosotros, porque por ahí no tenemos claro para qué trazar, pero sí lo que tenemos claro es que somos muy buenos haciendo algo. Todos los que pudieron viajar creo que se pudieron haber comparado con otros productores del mundo, y por ahí lo que es empezar esa huella que dejamos y de la cual hablamos todo el tiempo. Yo siempre pongo el caso del dulce de leche, ¿no? Vieron que vienen los extranjeros a la Argentina, prueban un alfajor Habana y todos te dicen, qué rico, ¿qué es esto? Y vos se fue el tipo y decís, ahora va a importar dulce de leche, y vos viajás y nadie importa dulce de leche. Y un día a Pilu Geraudo le dije lo mismo de la siembra directa. Nosotros vienen los extranjeros, dicen, che, qué bueno lo que ustedes hacen, y es obvio que es buenísimo. Ahora vos viajás y si sigue sin implementar la siembra directa. Entonces, ahora me parece lo mismo, me parece que hacemos muchas cosas buenas, por ahí digitalizando, que es el primer paso, y que tenemos un montón de emprendedores, muchos en esta sala, ¿no? Y digitalizar no es tan difícil como nos parece a nosotros, o sea, hay que acercarse a estas instituciones que están trabajando, el gobierno está trabajando, las aceleradoras están trabajando, las empresas están trabajando, y por ahí empezar por eso y estar preparados, porque tampoco estamos hablando de costos exorbitantes. ¿Cómo lo ven desde ahí? Sí, no puedo estar más de acuerdo. Es el camino. Hay que empezar a capturar la información. Y de nuevo, el blockchain es la forma para hacerlo muy simple. Es la forma que otro diga que es cierto, nada más. No es mucho más que eso. Así que no veo otra forma de empezar que no sea sumándose a la captura de las tecnologías, a la integración de procesos. Y la tecnología que existe hoy en la Argentina disponible tiene un repago infinito. Es muy normal que en el campo argentino todos midamos, bueno, yo tengo que pagar 10. ¿Cuánto me va a rendir? Porque fueron tan malos nuestros resultados a lo largo de los años que esa es nuestra permanente insatisfacción, ¿no? Bueno, sepan que las tecnologías que están disponibles son tremendamente baratas en términos del valor agregado y nos van a permitir ir a contar estas experiencias, ir a contar este valor que hacemos. Nuestra soja hoy actual no vale lo mismo que la soja brasileña, no vale lo mismo que la soja americana. Está construida con muchísimo valor. Hay mucho valor para la social, pero para el mundo, no solo para la Argentina. Y sin embargo hoy no lo estamos capturando. Por eso necesitamos digitalizar, por eso necesitamos subirnos a la tecnología. Para eso, para capturar mayor valor de cada una de las cosas que hacemos. A mí me gusta verlo de esta manera, este desafío. No hay duda que el agro es el sector competitivo de la Argentina, no hay duda. Y estamos aquí. Pero sorprendentemente, el otro gran sector competitivo de la Argentina
el sector que ha generado 5 unicornios es el sector de la tecnología. Es el sector de la tecnología. Es un sector donde Argentina es competitivo, donde Argentina exporta y donde Argentina tiene un talento. Para mí, AgTech no es otra cosa que la unión de los dos sectores más competitivos de Argentina, el agro y el tech. De la unión de esa combinación es el futuro de Argentina. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero igual voy a hacer esta pregunta. Total, nadie me va a decir que me vaya. Porque está buenísima, yo se las hice a ustedes más o menos parecida antes. Acá nos preguntan, Francia prohibió la palma para biodiesel y pronto como insumo por los desmontes en el sudeste asiático. Sin embargo, hay productores que hacen bien las cosas. ¿Cuánto le falta al blockchain para que los gobiernos puedan confiar? Es una muy buena pregunta. A ver, lo que me ha pasado a mí trabajando con gobiernos, que realmente ninguno va a decir, ningún gobierno va a decir se tienen que subir a una blockchain de una empresa u otra, sino que el gobierno hace ciertas regulaciones con respecto a temas de inocuidad y hay ciertas regulaciones que son después más fáciles de cumplir o más difíciles de cumplir. Y las herramientas lo que nos ayudan es a poder facilitar ese cumplimiento. Hasta ahora quizás no tenemos, o hasta ahora no había forma de saber de dónde venían determinados productos, por lo tanto era más fácil de prohibir zonas geográficas. A medida que vamos teniendo información, podemos empezar a acotar todo eso. Entonces, ¿cuánto falta para que los gobiernos? Los gobiernos ya se están subiendo. Algunos se están subiendo más desde el punto de vista como un regulador, o sea, donde pueden estar teniendo actividades más de preventivas, hay otras que están fomentando el uso de esta tecnología, incluso acá nosotros hemos trabajado con modernización, con distintas organizaciones de gobierno en tema de puertos, o sea, distintas instituciones de gobierno, porque ven mucho valor en estas tecnologías. Para mí es un tema de tiempo y así como todos estamos aprendiendo cuál es el potencial de esta tecnología, la gente del gobierno también está en ese camino. Bueno, bien, vamos cerrando. Entonces, yo les agradezco a todos. Los invito a que se acerquen a Presida. Presida está trabajando muchísimo en el tema de la implementación de todas estas tecnologías. Yo empecé mi camino en el AgTech en el año 2015. Al principio me parecía que me estaban hablando de chino básico, con combinación de ruso y algo difícil. Me acuerdo cuando la primera vez me presentaron el blockchain, estábamos en un congreso con Tomás Peña en San Francisco. Y sale blockchain y Tomás me dice, mira esto porque es la tecnología del futuro. Y la verdad que yo lo miré a Tomás y lo primero que pensé es, debe ser un control remoto para abrir las tranqueras. Les juro, era lo más parecido que me sonaba la palabra. Y Tomás me lo explicaba y yo no tenía idea de lo que me estaba diciendo. Obviamente a Tomás le dije, todo sí, Tomás, te entiendo, es clarísimo. Y les aseguro que cuando se acercan a la tecnología, cuando la ven en la práctica, cuando hay gente que lo está aplicando, es tanto más simple y es más fácil. Y desde ahí que los invito a acercarse a Presid, porque realmente el rol que están cumpliendo ellos en esta mesa que tenemos con la Agencia Federal de Inversiones es fantástico. Y bueno, y por ahí es la forma de ustedes de estar cerca de ellas y poder implementarlos en sus campos. Muchas gracias.